quedó de nefropatía diabética. Habíamos actualizado epidemiología clínica y diagnósticos diferenciales en pacientes diabéticos con enfermedad renal. La diapositiva previa a la que están viendo ustedes hacía alusión a cuáles son las condiciones clínicas que nos hacen sospechar que el paciente diabético pudiese tener enfermedad renal que no responda a nefropatía diabética, y eso tiene que ver con que casualmente las mismas situaciones clínicas son las que justificarían biopsiar a un paciente diabético. ¿Se acuerdan de eso? Bien. En relación a tratamiento, el tratamiento que uno tiene que abordar entre el paciente diabético apunta a corregir los factores metabólicos y los factores de progresión. Obviamente, en la medida en que uno lo lograse, no solamente estaría haciendo prevención de enfermedad renal diabética, sino que también estaría actuando sobre la prevención de las manifestaciones extrarrenales de la diabetes, y ahí es importante que nosotros sepamos qué podemos hacer para evitar que se exprese la enfermedad microvascular y cuáles son las medidas que tienden a reducir el riesgo de progresión o aparición de la enfermedad macrovascular. ¿Cuáles son los objetivos? Lo que figura dentro de la tabla en la primera columna es la variable, o cuál sería la determinación que tenemos que controlar, y lo que figura como objetivo, estoy mencionando cuáles son las guías de referencia que uno utiliza para ponerle un número a la variable clínica. Partimos por control de presión arterial. Después vamos a ver cuáles son las metas de presión arterial. Lo mismo en relación a hiperglucemia, según dicen las guías de mayor referencia, como la guía de la Asociación Americana de Diabetes, que es la ADA, y el octavo reporte del JNC, que es una de las últimas guías publicadas sobre hipertensión arterial. El tercer punto habla de proteinuria. Ya habíamos comentado cuáles son los recursos que uno tiene para tratar de reducir la proteinuria o la albuminuria, mejor dicho, independientemente de cuál sea la causa que la genera. Recuerden que la reducción de albuminuria es un objetivo terapéutico donde uno aplica medidas universales, además de medidas específicas en el caso de que la albuminuria sea expresión de una glomerulopatía. O sea, uno las trata a todas igual, excepto que tenga además una causa adicional que corregir que le suma el tratamiento específico. Después viene la parte de higiénico-dietético, que no es menor. En el paciente diabético tiene que ser, en el tipo 2, tiene que ser la primer pauta de tratamiento, que no reemplaza el tratamiento medicamentoso, ni el tratamiento medicamentoso evita que uno tenga que trabajar sobre variables de tanto peso como ser la obesidad y el sedentarismo. Por lo tanto, la reducción de peso en el paciente diabético con insulinoresistencia es una medida que ustedes ya saben que hay que implementarla. Y esta reducción de peso se tiene que hacer a expensas de una dieta controlada y de actividad física. Recuerden lo que habíamos comentado en algún momento, que el beneficio de la actividad física excede el beneficio que se limita a la reducción de peso. No es solamente para adelgazar, tiene que hacerlo igualmente porque permite hacer un mejor aprovechamiento de la insulina. Después vamos a la dislipemia, con lo cual deberíamos ver qué patrón de dislipemia tiene el paciente diabético. En este caso tenemos que pensar que el paciente diabético con síndrome nefrótico le corresponde todas las alteraciones lipídicas que ustedes vieron en el síndrome nefrótico. Y por lo tanto hay que trabajar con el uso de fármacos, de los cuales las estatinas son las drogas de primera elección. No solamente porque son efectivas en la reducción del colesterol, sino porque además tienen otros efectos pleiotrópicos positivos, favorecedores, que permiten reducir el daño endotelial y reducir la aparición de eventos. Entonces pensemos en estatina como principal droga para el control del perfil lipídico del diabético y del no diabético, pero acá estamos hablando de eso. Por supuesto, suspensión de tabaquismo es otra medida que tampoco está en último lugar, pero tampoco tenemos que dejar de lado por el efecto que tiene, no solo a nivel renal, porque también es una droga tóxica, la nicotina es una droga tóxica para el riñón, sino también para el árbol vascular. Siguiente. ¿Puedes?
Ahí está, ¿eh? Sí. ¿Ven la diapositiva siguiente? ¿La ven? Porque acá... bueno. Bien. Esto es lo mismo con otro formato en cuanto al gráfico. Y lo muestro porque... ¿Hay acople? Hola. Recuerden apagar los micrófonos para que no exista acople o interferencia. Lo que les estoy mostrando es lo mismo de manera dibujada y groseramente tenemos dos pilares, que es prevención de obesidad como recurso para evitar diabetes tipo 2 y el screening y prevención de diabetes de acuerdo al tiempo de aparición de la entidad, a ver en qué momento lo hacemos. El punto siguiente aparece con la diabetes ya instalada, no, la anterior. Con la diabetes ya instalada, tratar de prevenirla, y ahí vienen dos pilares centrales, control glucémico y control de presión arterial. Acuérdense cuando hablamos de fisiopatología, que decíamos que nuestro principal enemigo es la hiperfiltración, y que en la hiperfiltración intervenían factores metabólicos por marca control glucémico y factores vinculados a presión arterial alta. Por lo tanto, trabajando sobre los dos, lo que estamos haciendo es corregir la hiperfiltración. Y al mismo tiempo, en la medida en que nosotros hacemos nefroprevención, también hacemos cardioprotección, teniendo en cuenta la cantidad de mecanismos que son comunes a ambos tejidos. ¿Cuáles serían las alternativas para tratar de hacer un tratamiento dirigido a los mecanismos de lesión? Y decimos que tenemos hiperglucemia, por lo tanto, para evitar nefropatía diabética debemos hacer un estricto control metabólico. Esto es un eje central. Si el paciente tiene hipertensión glomerular expresada por hiperfiltración, nuestro recurso terapéutico más efectivo es trabajar con las drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina. Si además el paciente es hipertenso, ya estaríamos con el mismo grupo de drogas adicionando un beneficio que es controlar la presión sistémica y evitar la hipertensión intraglomerular o la hiperfiltración secundaria hipertensión arterial. Anda la siguiente. Esta diapositiva... ¿Sería con IECA y ARA2 ese caso si ya tiene hipertensión o con otros fármacos? No, bloqueo del sistema renina-angiotensina es IECA o ARA2. Claro, que pensé que se agregaba algo más si el paciente, o sea, ya tenía hipertensión de base previo, digamos. Pero no, nada, está bien. No entendí bien, pero si te resultó claro, seguimos. Bueno. Bien. Este gráfico es el mismo que lo incorporamos con proteinuria, cuando hablamos de control de la proteinuria a expensas de optimizar el registro de presión arterial. Lo único que hice es resaltar en amarillo, dentro de las guías, cuáles son las recomendaciones que hacen para el paciente diabético. Y lo que es importante que tengan el concepto es que parecería existir más evidencia en relación a que el factor proteinuria implicaría reducir el valor objetivo de presión arterial. Mientras más baja la presión arterial hasta cierto rango, podríamos optimizar el beneficio antiproteinúrico y nefroprotector. ¿Está? La siguiente. Bien. ¿Qué hacemos? ¿En qué momento empezamos con nuestras drogas? Acá pensemos que la estrella de la película es el sistema renina-angiotensina. Es la estrella que hay que apagar, ¿no? Hay que controlarlo. Nosotros en un paciente hipertenso, diabético, idealmente empezamos la medicación antihipertensiva en el caso de que no tenga una lesión de órgano blanco que justifique un esquema distinto. Me refiero ante un paciente que uno pueda elegir cualquiera de las 3 líneas antihipertensivas básicas que ustedes ya conocen. ¿Por qué elijo una u otra? Ok, en ese caso clínico empiezo por una droga que bloquea el sistema renina-angiotensina. Más aún si el paciente tiene microalbuminuria, más aún si el paciente tiene macroalbuminuria. ¿Está? Avanza. ¿Cuál es la importancia del uso de estas drogas? Que tienen, le repito una vez más, un efecto nefroprotector por ser antihipertensivo y un efecto antiproteinúrico. El tema está que no siempre
la dosis de las drogas son tan efectivas de manera simultánea para controlar una u otra variable. Y que el beneficio se ve más cuando logra que ambas variables estén controladas. Si el paciente controla la presión arterial, pero no desciende la proteinuria, nuestro beneficio no ha sido el ideal. Es mejor que nada, es peor que podamos hacer las dos cosas. Esto hace de que a veces en pacientes normotensos con mayor proteinuria que no logran reducirla lo que uno quisiera, tenga que adicionar y explotar con mayor énfasis todas las otras medidas antiproteinúricas que uno logra o que ustedes ya conocen. Dicho de otra manera, el paciente proteinúrico nefrótico no logra reducir la proteinuria más del 30%, aún con este grupo de drogas. Por lo tanto, existe una proteinuria que se conoce como residual, que igualmente se asocia a mal pronóstico renal. ¿Está? O sea, todo lo que podemos hacer tiene un límite, sobre todo cuando el paciente ya está en una etapa de nefropatía diabética clínica. Acuérdense que la clínica es cuando ya hay macroalbuminuria, un término que hoy por hoy está bastante en discusión. La otra parte es el control metabólico. En el control metabólico tenemos dos grupos para tratar que tienen diferentes estudios o que existen diferente evidencia respecto al beneficio. En el paciente tipo 2, los estudios más prolongados que han demostrado más beneficio son el DCCT-EDIC y el último que figura es el EDIC, que es una prolongación del estudio anterior. Y lo que trataba de hacerse cuando uno habla de control metabólico es cuál es la meta. O sea, todos sabemos que hay que bajar la hiperglucemia, lo que tenemos que saber es cómo medimos la eficacia de la intervención y cuál es nuestro rango ideal en términos generales y después vemos si hay poblaciones que se beneficien de forma particular. Lo que se utiliza para el monitoreo es hemoglobina glicosilada. Ustedes saben que la glucemia aislada no es el mejor referente porque solo muestra la situación de laboratorio en un momento muy puntual y no es representativa de lo que ocurra durante el resto del día ni durante el resto de las semanas. Por eso tomamos hemoglobina glicosilada. ¿Cuál ha sido siempre la meta? ¿Vamos por una hemoglobina glicosilada más baja o por una hemoglobina glicosilada no tan baja? Y los otros bajos lo que intentaron demostrar es cuál es el beneficio si tomamos 7,2% en el grupo bajo versus un grupo con hemoglobinas cercanas a 9. Y sí se encontró que el tratamiento intensivo, es decir, hemoglobinas cercanas a 7, lograba reducir la aparición de enfermedad microvascular y era efectiva en prevención primaria, también tanto como en prevención secundaria. Por lo tanto, parecería ser que en el diabético tipo 1 este beneficio está claramente demostrado. Si vamos al paciente con diabetes tipo 2, los estudios estos ustedes ya cursaron diabetes o nutrición. ¿Les suenan estos estudios? Bueno, no tienen por qué recordarlo, ¿no? Me refiero, No, decía porque por ahí estamos hablando de algo que vieron recientemente. Los estudios más importantes en diabetes tipo 2 son el ACCORD y el ADVANCE. No, les comento, pero no es para que memoricen un trial ni mucho menos. Acá también se buscaba lo mismo que el anterior. ¿Cuál es el objetivo de hemoglobinas glicosiladas más bajas? Acá comparaban menos de 6 versus el estándar, que era entre 7 y 8. ¿Y cuál era el beneficio en reducir evento o cuáles eran las complicaciones que podían tener? De manera general, lo que demostró los estudios es que si uno es demasiado agresivo en el diabético tipo 2 y las hemoglobinas glicosiladas se mantienen por debajo de 7, cercanos a 6, no tiene ningún beneficio adicional, sino que por el contrario, se acompaña de complicaciones como muerte con mayor incidencia de infarto o de accidente cerebrovascular. ¿Eso por qué se podría deber? Porque los pacientes que hacen episodios de hipoglucemia están expuestos de manera intermitente a crisis de descarga simpática que puede ser la génesis de los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el riesgo de hipoglucemia no solamente se limita a la manifestación clínica,
sino que se acompaña de fenómenos de descarga compensatoria simpática que terminan generando un evento más grave. Hay que evitar tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia. Acá no vale normalizar a cualquier costo el valor de glicosilada o los valores de glucemia plasmática. Por lo tanto, ya se dejó de hablar de tratamiento tan agresivo en términos generales, porque además tampoco reducen el riesgo de complicaciones macrovasculares. ¿Cuál es el otro concepto? Atacar la enfermedad macrovascular del paciente diabético es frustrante porque no hay nada demasiado fuerte demostrado que lo logre. Tal vez la micro podamos hacer algo, retina, riñón y sistema nervioso periférico. Pero la macro, enfermedad, grandes vasos, coronaria, carótida, no hay mucho por hacer. ¿Está? Entonces, de alguna manera, volvemos a lo que hoy en día tiene que ser aplicado a cualquier variable. Las guías siempre hacen alusión, o muchas veces, a población en términos generales y tienen la utilidad de ser adecuadas en términos masivos, pero tal vez uno tenga que tratar de ser, en la medida de lo posible, lo más específico ante cada paciente. Entonces, así como hablamos de controles de presión arterial general, tenemos que hablar de control de presión arterial de manera individualizada, control de glucemia de manera individualizada, teniendo en cuenta los comentarios que había hecho anteriormente respecto a, ojo con ser muy agresivos. Y también viene al concepto de individualizado que existe alguna población, como son las que figuran en la izquierda, pacientes jóvenes, embarazadas, motivados, con determinada capacidad intelectual para hacer frente a cualquier situación de potencial riesgo, con una larga expectativa de vida. Ese grupo de pacientes sí uno puede educarlos para tratar de ser más agresivos y tratar de mantener glicosilada menores de 7. Entonces, la respuesta correcta cuando uno le pregunta cuál es la meta de hemoglobina glicosilada, uno podría decir, individualicemos la indicación. Y si no la individualizamos y hablamos de un término medio, tomemos como rango 7%. ¿Está? ¿Está? Bien. ¿Cómo se nos complica a nosotros la situación cuando ponemos el riñón en el medio? Y ahí empiezan a surgir algunas dificultades en cuanto a los recursos terapéuticos. Primero, porque las drogas pueden tener metabolismo renal y por lo tanto su vida media extenderse más allá de la que le correspondería si el paciente tuviese riñones con función renal normal. Por lo tanto, considerar cuando uno utiliza hipoglucemiantes orales cuál es el nivel de filtrado que tiene, teniendo en cuenta que algunas drogas pueden no ser adecuadas en pacientes con enfermedad renal dependiendo del estadio. Por lo tanto, no aplicaría un esquema universal a cualquier paciente porque el reconocimiento de la enfermedad renal es una variable crítica. Ahí vendría lo que ustedes deberían saber, cómo medir la función renal. Obviamente esto ya no lo vamos a repetir, lo damos por hecho. El otro tema vinculado a el riñón es que el riñón tiene un rol en la gluconeogénesis. Cuando el riñón no funciona adecuadamente, se genera también menos glucosa, hay más riesgo de hipoglucemias y además el paciente casualmente por su limitación en cuanto al uso de drogas puede requerir más tempranamente insulina. El otro problema que tiene el paciente es que la insulina también se metaboliza a nivel renal. Entonces es frecuente que ocurra que el paciente, en la medida en que avanza su enfermedad renal, requiera menos insulina, lo cual por el paciente puede ser interpretado erróneamente como que le resulta más fácil controlar sus valores de glucosa, y sin embargo lo que tenemos que decir es, ojo, porque tal vez no se trate de eso, sino de que su riñón está funcionando cada vez peor. ¿Está? Tenemos 4, esto no sé si lo saqué de algún lado, pero es solamente una manera de enfocar cuáles son las variables que hay que controlar en el paciente diabético, que tienen que ver, diabético tipo 2, que tienen que ver con los mecanismos de acción. Hay que trabajar sobre la resistencia a la insulina, sobre la secreción de glucagón, sobre la secreción de insulina y sobre la síntesis hepática de glucosa. Y de acuerdo a eso tenemos el grupo de drogas
que ustedes seguramente las habrán visto con más detalle. Yo no voy a hablar de drogas ni tratamiento de hipoglucemiantes orales porque excede lo que es nefropatía diabética, solo para que sepan cuáles son los recursos terapéuticos que tenemos. Dejando por último lo que ya habíamos hablado, que es tal vez la droga que hoy por hoy está liderando con más fuerza. ¿Pasó algo? Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que podríamos plantear como estrategia? Uno podría tener un esquema escalonado del control metabólico. Si partimos del encabezado, pacientes con valores, con enfermedad renal crónica, que no alcanzan el objetivo de hemoglobina, en tratamiento ya con metformina. Pensemos que la metformina, excepto que el paciente tenga niveles de filtrado más bajos, para algunos con menos de 45 estaría contraindicada, para otros con menos de 30, está un poco en controversia, y digo esto porque si bien la metformina en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada tiene más riesgo de generar acidosis láctica, son tantos los beneficios demostrados por la metformina y tratándose de un efecto adverso infrecuente que se trata de prolongarla. Obviamente menos de 30 prácticamente nadie la utiliza hoy en día. Si uno no logra un adecuado control en este grupo, podría avanzar a los inhibidores del contrasportador de sodio-glucosa. ¿Qué es lo que tienen de beneficio? Y creo que más o menos creo que se comentó en una charla anterior, es que si bien no son drogas muy efectivas para reducir la hemoglobina glicosilada, el promedio que logran reducirlo está entre 0,6 y 0,7%, no es tanto. Deben ser consideradas drogas cardio y nefroprotectoras más que drogas metabólica protectoras, por decirlo de alguna manera. Entonces ya tenemos que pensar en el beneficio extra metabólico de estas drogas, más aún en pacientes con historia de insuficiencia cardíaca, más aún en pacientes con nefropatía diabética proteinúrica. Con lo cual, no esperemos esta droga necesariamente como la que va a lograr mejorar el perfil glucémico, sino pensemos que hoy por hoy tenemos que plantearnos en un paciente diabético cuáles son las medidas que le logran mejorar la sobrevida. A ver, lo expresé medio confuso. La estrategia ante un diabético planteada como que solamente nos interesa normalizar la glucosa, hoy por hoy es una estrategia muy limitada, muy finita. Tenemos que pensar en qué ofrecerle para controlar el resto de los órganos de la economía, porque ahora hay drogas que tienen esos beneficios adicionales. Esta es una de ellas. ¿Qué pasa si el paciente, luego del primer escalón, no tiene un adecuado control o de pronto tiene contraindicaciones o tiene efectos adversos secundarios a las glifosinas? Ahí avanzamos con un agonista al receptor de glucagón contra GLP-1. GLP-1 y el contrasportador de glucosa son los dos grupos de drogas donde el beneficio nefro y cardioprotector están mejor demostrados. ¿Está? Obviamente pasamos al segundo escalón y si ese segundo escalón no fuese adecuado, pasamos al resto de las drogas que son claramente mucho más efectivas para el manejo de la hiperglucemia. Doctor, ¿se pueden combinar o es una o la otra? Sí, se pueden combinar. Se supone que son cardioprotectores porque bajan la tensión arterial, ¿no? Pero, ¿por qué son nefroprotectores? ¿Se escuchó la pregunta del compañero? Sí, se escuchó. Sí. Ah. Sí. Decíamos que los inhibidores son nefroprotectores porque al bloquear la captación de sodio y glucosa a nivel del túbulo proximal, incrementan el aporte de sodio al túbulo distal y a nivel de la mácula densa lo que generan, produciendo una activación del feedback túbulo glomerular, una vasodilatación de la arteriola, reduce la hipertensión intraglomerular.
En situación normal, cuando vos tenés mucha glucosa a nivel del túbulo, se absorbe la glucosa con el sodio. Si llega mucho sodio a nivel de la mácula, se sensa como hipoflujo la mácula. Y lo que hace ante ese escenario de interpretar que el sodio bajo es porque le falta flujo al glomérulo, el mecanismo de activación del feedback hace que se vasodilate la aferente, con lo cual terminás teniendo una mayor presión dentro del glomérulo. Cuando uno... ¿Qué pasa? No, al revés. Lo que genera el menor aporte de sodio al túbulo, porque se absorbió con la glucosa, es hiperfiltración, porque el riñón esa situación clínica la toma como hipoflujo vascular y vasodilata la aferente. Entonces ya se altera el mecanismo de autorregulación del glomérulo y toda la presión del aferente le llega al glomérulo y aumenta más la filtración. Cuando vos aumentás el sodio en el túbulo por natriuresis, por usar una droga que bloquea, que inhibe el canal, lo que se genera es vasoconstricción de la aferente y baja la presión intraglomerular. ¿Está? Bien, la siguiente. Perdón, el compañero preguntaba por los inhibidores de CLGT2 o por otro fármaco. Sí. No, por esas drogas. Claro, pero si lo pensamos también tendría como un mecanismo de acción similar los IECA y ARA2 respecto a la natriuresis. Ok. A ver. Cuando nosotros tomo un poco lo que comenté antes para reforzarlo. Nosotros con el bloqueo del sistema no logramos reducir la proteinuria de manera significativa, está bien, logramos el 30%. Lo que mostró este grupo de drogas es que la proteinuria del diabético se reduce un poco más, aún en los pacientes que ya tengan optimizado el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, la reducción que se logra de proteinuria como mecanismo de nefroprotección es on top del tratamiento basal bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, la mayor eficacia que nosotros vamos a lograr en nefroprotección es asociar un IECA-ARA2 con un inhibidor GLT2. ¿Se entendió? ¿Era esa la pregunta o...? Claro, como que iban los dos del mismo mecanismo, más o menos. Tipo de la Sí, mano. claro. Bueno, por supuesto, actúan de manera diferente. Nosotros tenemos que aplicar todos los recursos que tengamos disponibles. El gran beneficio que mostró estas drogas es que tienen un beneficio adicional al que tendría el enalapril o el irbesartán o la que ustedes quisieran. No es que los beneficios son comparables, son sumatorios. Por eso la asociación es la terapia más efectiva. ¿Contesté la pregunta? No, sí. Yo creo que sí, pero no. Sí, eso es con los GLT2, ¿eh? Los GLP-1 no actúan. La nefroprotección de GLP-1 es por otra vía, no es por el feedback tubuloglomerular. Es más incierto el mecanismo de GLP-1, pero está demostrado protección. Bien. Contesté la pregunta anterior para la gente que lo hizo virtual. Sí, se entendió. Bueno, esta tabla lo que les va a permitir a ustedes, o lo que nos permite, es discriminar qué drogas podemos usar teniendo en cuenta los diferentes estadios de enfermedad renal. Y lo que figura en colores son estadios 1 y 2, estadio 3A, 3B, 4 y 5. Fíjense que las drogas que se pueden utilizar para los pacientes en hemodiálisis prácticamente se limitan a insulina. Uno tiene muy poca chance
de utilizar otra droga en ese estadio. Y sin embargo, en estadios más tempranos, uno tiene más recursos terapéuticos. Por eso decíamos qué importante que es el reconocimiento y la identificación del estadio de enfermedad renal cuando uno está dispuesto a utilizar fármacos diferentes de la insulina. Con la insulina también, por lo que les comentaba en relación a su vida media, pero los otros fármacos pasan por etapas de reducción de dosis hasta contraindicación y falta adecuado de uso. Bien. Esta diapositiva en esta etapa es tardía, es casi última, pero les recuerdo, lo comenté en la etapa anterior, que era en qué momento empezamos a buscar signos sugestivos de nefropatía diabética en etapa subclínica, y ahí lo que estamos hablando es en qué momento le pedimos una microalbuminuria. Esa sería un poco la traducción práctica. En el diabéticos tipo 1, al momento del a los 5 años del diagnóstico; en el diabéticos tipo 2, luego del diagnóstico, teniendo en cuenta que el diagnóstico suele ser tardío. Bien. Ahora vamos a pasar a unos casos clínicos. Denme un segundito. Bien. Están viendo, la diapositiva dice Medicina 2, casos clínicos. ¿La pueden ver ustedes en sus casas? Sí. Bien. ¿La siguiente? Bueno, les leo el caso. Paciente femenino de 42 años que consulta por edemas periféricos, antecedentes de hipertensión de 2 años de tratamiento tratada con enalapril, 10 miligramos por día, sin antecedentes patológicos previos, creatinina 1.2 miligramos por ciento, sodio y potasio en límites normales, albuminemia 2.9 gramos por ciento, proteinuria 4.3 gramos por día. ¿Qué hacemos? Primero, a ver cómo está controlada la presión arterial. Una pregunta con esa... Claro, con esa proteinuria no podríamos ir como hacia la búsqueda de un síndrome nefrótico. Además, las edemas, hipoalbuminemia. Preguntaría por los edemas, cuándo aparecieron, si hace mucho, hace poco. Doctor, no escuchamos lo que dicen los compañeros. No estamos diciendo nada. Atención, Perdón. Anda, ¿se escucha? ¿Se escucha cuando hablan? Hola. Sí, Juan, te escuchamos. Sí, se escucha. Bueno, avisen. Perdón. No, voy a resumir lo que estuvieron diciendo para los que no escucharon. Preguntaron qué valores de presión arterial tiene. Preguntaron, si era diabético, claramente no, porque no está mencionado. Caracterizar los edemas en relación a tiempo de evolución. Si bien dice que consulta por, lo cual hace suponer que es reciente. Dijeron que podría tener un síndrome nefrótico. ¿Dijiste vos? Creo, vos. Si consume algún otro fármaco que provoque esto. ¿Cuál es la función renal? ¿Le piden un clearance o le hacen una estimación de la función? Estimación. Completamos la evaluación con perfil lipídico. Bien, ¿qué más?
Yo también me fijaría si esto es un empeoramiento de una situación previa o es algo que apareció de nuevo. O sea, si es una proteinúria que empeoró o es algo que apareció de nuevo. Como que también me podría dar información. Bueno, te lo traduzco, sería tiempo de evolución de proteinuria. ¿Y qué te aportaría eso? Claro, pues si la paciente ya tenía una insuficiencia renal, o sea, pérdida con caída del filtrado granular, entonces eso me diría que es algo más crónico. Y si la paciente estaba bien, no tenía caída del filtrado granular y nada tiene, que es algo más agudo, es para poner en tiempo de espacio si es algo crónico. Bueno, ¿qué más? Faltaría también el perfil glucémico, saber las características de la paciente. No es diabético, ojo, ¿eh? Ah, como no lo decía. No, a ver, cuando se comenta un caso, el dato que no está explícito se asume como negativo. Por eso sin antecedentes patológicos previos ya asumimos que debuta con este cuadro clínico, ¿no? Bueno. Pero ¿sabemos si estaba controlada anteriormente? O sea, los estudios previos. Sí, sabemos, estaba controlada. Está bien. ¿Algo más para hacer? ¿Buscás la causa de edema y no te alcanza lo que estás viendo? Bueno, eso es otra cosa. Haría un electrocardiograma para ver función cardíaca. ¿El electrocardiograma mide función cardíaca? No, bueno, es verdad. ¿Un eco tal vez? Un ecocardiograma para evaluar función. Bien. Y puede ser también, pensando en causas secundarias del síndrome nefrótico, además de descartar diabetes, por ahí perfil, o sea, con serología de anticuerpos para descartar lupus, por ejemplo. Perfecto. A ver, les aclaro algo porque yo estoy dando un caso clínico y como vinimos de la charla de diabetes, todos están pensando en que que hay una trampa y que es un diabético que nadie sabía. No es así. Este es un caso de nefrología puro, no es diabético, no lo fue, no lo va a hacer tampoco. Así que pensémoslo así porque va a ser más fácil. Una biopsia renal. Sí. Perfecto. Una biopsia es un método diagnóstico. Está. ¿Un sedimento urinario? Una ecografía, ¿un qué? ¿Un sedimento urinario? Ah, un sedimento urinario. Ahí me gustó un poco más. Un sedimento urinario. ¿Está? Vamos a la siguiente. Ahora sí podemos avanzar un poquito. Bien. Pensemos esto. El caso anterior no tiene casi ninguna duda. Es un síndrome nefrótico. No le demos mucha vuelta. Por lo menos es lo que tiene seguro. Estamos diciendo hipoliminemia, estamos diciendo proteinuria, aunque no tengamos perfil lipídico, porque tal vez no lo tengamos de manera tan inmediata, el paciente tiene un síndrome nefrótico, con lo cual nosotros tenemos que pensar causas de síndrome nefrótico. No tenemos que preocuparnos mucho en otra cosa. Si el edema es unilateral o no, seguramente eso en la historia hubiese quedado registrado. Cuando hablamos de edema, en la presentación de un caso, el problema que se me ocurre que por ahí tienen es, yo pongo cosas muy generales y ustedes están pensando mucho más complejo de lo que yo estoy preguntando. Entonces ya están pensando que hay una trombosis venosa, puede haberla, no debería estar explícito en el enunciado, ¿no? Entonces enfoquémoslo. ¿Cómo enfocamos? ¿Cómo pasamos esa pregunta que funcionaría como disparador a lo que yo quiero transmitirles? ¿Cómo se enfoca un paciente nefrótico? Ese sería un poco el resumen. Pensemos, con un síndrome nefrótico, estamos hablando de glomérulo, ya dejamos de lado otras estructuras que conforman el riñón y pensemos entonces en glomérulo. Una pregunta previa es, ¿cómo se evalúa a un paciente con glomerulopatía? Y si tenemos que responder esa pregunta, fíjense que solamente tenemos 3 elementos sobre los cuales tenemos nosotros que discutir para tratar de identificar el síndrome glomerular que tenga el paciente. Es una pavada, visto así. Este sería la base, es un algoritmo inicial. ¿Por qué digo que es una pavada con todo respeto por la especialidad? Porque no hay tantos elementos que el riñón exprese como marcadores de daño.
a nivel glomerular, pensemos en qué cosas. ¿Dijeron ustedes? Un sedimento de orina, la detección de albuminuria, hablamos de proteinuria nuevamente como sinónimos, digo para que no confundirlos con otro tipo de proteinuria, y si tienen impacto o no en la función renal. Y de la combinación de estas variables nosotros sacamos los síndromes glomerulares. ¿Se entiende? Entonces decimos, ¿el nefrítico qué tiene? ¿El nefrótico qué tiene? El nefrítico tiene, bueno, pregunté, mucha ansiedad. ¿El nefrítico qué tiene? Proteinuria, sobre todo. El rango nefrótico. ¿El nefrítico qué tiene? Nefrítico, hematuria. Entonces tenemos un sedimento que a nosotros nos sirve para saber si tiene datos compatibles con un síndrome nefrítico. El nefrótico no tiene un componente inflamatorio, tiene un componente vinculado a la permeabilidad de las proteínas. Y la función renal juega porque habla de la agresividad que exista de fondo. Acá estamos hablando de un paciente sin antecedente previo. Si yo les digo un paciente de 70 años con función renal previa, bueno, es otra discusión si se quiere. Entonces, ¿cómo avanzamos? Con 3 cosas partimos y sabemos dónde estamos parados. La siguiente. Bien. ¿Qué pregunta podemos hacernos? Si pensamos que es una glomerulopatía, estas preguntas no hacen, a ver, es un poco desordenado, no hacen al caso puntual, pero son las cosas que tenemos que saber. Si la glomerulopatía es primaria o secundaria, por lo tanto ustedes tienen que saber, de acuerdo a lo que les diga la asociación de esos 3 pilares, para saber qué síndrome tiene, si el síndrome puede ser primario o si el síndrome puede ser secundario. Si piensa que tienen un comportamiento compatible con enfermedad secundaria, ¿cuáles son las enfermedades secundarias o las enfermedades que se comportan como nefrítico y como nefrótico? ¿Y cuáles son los elementos de laboratorio que nosotros tenemos para poder tratar de acercarnos? Porque el síndrome no va a definir la etiología. El síndrome es un concepto muy, muy amplio. ¿Está? Alguno de ustedes mencionaba, amplío y le solicito marcadores serológicos para buscar enfermedad autoinmune. Perfecto. Eso es parte del algoritmo de cualquiera de los síndromes glomerulares. Si nosotros luego de nuestra evaluación clínica y de acuerdo al síndrome que esté jugando no encontramos ninguna causa secundaria, podemos asumir que se trata de una forma primaria de glomerulopatía. En general, primario recién uno está autorizado a denominarlo como tal cuando agotó las instancias para buscar la causa que lo genera. ¿Está? No es un diagnóstico que uno tira alegremente. Por supuesto que el examen físico, por supuesto que las manifestaciones de la misma enfermedad en otro tejido a nosotros nos van a ayudar para esclarecerlo. Si el paciente tiene hemoptisis y tiene insuficiencia renal aguda con síndrome nefrítico, obviamente que es un dato que tenemos que jerarquizar. ¿Cuándo hacemos biopsia renal? Alguno de ustedes planteaba que una alternativa en la evaluación de este caso era una biopsia renal, está perfecto, tal vez no era la primera etapa, lo que uno haría de inicio, pero es un recurso terapéutico. Y nada, después. Bien, esto es lo mismo. Y acá estarían algunos de los elementos que nosotros podríamos tener en cuenta. Lo puse en una tabla para que ustedes lo tengan de alguna manera como una herramienta para hacer una especie de checklist y tener en cuenta qué es lo que deberían pedir. Estudios iniciales, historia clínica, examen físico completo, antecedentes familiares, antecedentes de ingesta de medicamentos. Acá no estamos hablando de medicamentos de nefritis intersticial alérgica. Ojo, estamos hablando de medicamentos que puedan manifestarse como síndrome nefrótico, que fue el caso que comentamos. El sedimento de orina, la estimación del filtrado a partir de la creatinina. No haría falta un clearing de creatinina, excepto que esté en alguna de estas condiciones que habíamos hablado. El perfil lipídico que ustedes comentaron también nos ayudaría a definir el síndrome en su totalidad. Glucemia y glicosilada si tenemos sospecha, o por clínica, o por antecedentes, o por factores de riesgo de que el paciente tuviese una diabetes. Y proteinograma electroforético en sangre. Esto es lo básico. Ecografía renal y estudios de coagulación es nuestra etapa siguiente, porque es cierto de que los síndromes nefróticos, excepto que la causa resultara muy evidente, necesitaríamos corroborarlos con
un estudio de anatomía patológica. O sea, la biopsia termina siendo, en el 90% de los casos, una indicación razonable. De los estudios serológicos, pensemos, además de lo que ustedes plantearon, como causa de enfermedades autoinmunes, las causas infecciosas virales, que también tienen o se correlacionan o se pueden manifestar como enfermedad renal, tanto como nefrítico como nefrótico. Me refiero a las hepatitis, por eso el estudio serológico de hepatitis B, hepatitis C y de HIV también tiene relevancia, no solo como concepto general de medicina interna, sino también para este caso. ¿Vamos a? De alguna manera lo que estamos diciendo es que en los síndromes nosotros va a ser muy difícil que podamos detectar, excepto una enfermedad clínica con mucho dato sistémico, cuál es la causa, y por eso tenemos que caer en los biomarcadores. Que los biomarcadores a nivel renal son albúmina, hematuria y creatinina, mientras que a nivel serológico son los que ustedes ya conocen, que son los marcadores que asocian a enfermedad autoinmune como FAN, anti-DNA, ASTO, complemento, antimembrana basal, crioglobulinas. Bueno, hay más, pero vamos a ver. Bien. De los síndromes glomerulares, repasamos. Acá están cuáles son, cómo se comportan los tres por lo menos más importantes y cuáles son los grupos que componen cada uno de ellos. Estas definiciones las van a encontrar en cualquier lado. Lo que tenemos que saber es que las manifestaciones de los síndromes nefróticos responden a los mecanismos de lesión. Por eso, pasamos a la siguiente, podemos decir de que todo proceso o toda injuria o proceso inflamatorio o mecanismo de lesión que se presente a nivel subendotelial, muy cercano al torrente circulatorio y a las células sanguíneas, que cuando genera inflamación se va a traducir como sedimento urinario nefrítico. ¿Está? Nefrítico habla de nefritis y nefritis habla de inflamación. ¿Está? Ahora, cuando el proceso o la injuria se desarrolla por fuera de la primer capa endotelial, a nivel de la membrana basal o fuera de la membrana basal, la injuria ya no va a traducirse en una nefritis porque no estaría en contacto directo con las células de la sangre de los vasos renales. Entonces el paciente no va a tener un sedimento nefrítico, sino lo que va a tener va a ser un sedimento nefrótico porque el mecanismo de lesión va a alterar la permeabilidad de la membrana basal y del podocito. O sea, yo a través del sedimento puedo plantearle al patólogo dónde supongo que tiene que estar la lesión histológica, dónde se inició, porque sé que depende de dónde esté el fenómeno, se va a traducir en proteinuria o en hematuria. ¿Está? Esa es un poco la idea de encontrar un correlato entre uno y otro. Una vez que hacemos la biopsia, suponete que avancemos, lo que vamos a necesitar va a ser estudiarla con microscopía óptica, con inmunofluorescencia y con microscopía electrónica para tratar de ver con mayor precisión cuáles son las células que están participando y cuáles son los mecanismos que podrían generarlo. ¿Cuándo hacemos la biopsia? Esta es otra pregunta que parece fácil pero no lo es tanto. Y no lo es tanto porque no existen guías tan categóricas sobre cuándo biopsiar. Por eso recurrimos de alguna manera a cuestiones de bastante sentido común. Por ejemplo, si decimos biopsiamos a todos los nefróticos, la única duda sería que tal vez el paciente nefrótico con historia de diabetes, en la medida en que el comportamiento de la diabetes, por lo que ya comentamos, sea compatible con nefropatía diabética proteinúrica, no lo biopsiamos. Ahora, si de pronto el diabético tiene algunas características distintas y la magnitud de proteinuria o tiempo de aparición no son los esperables, biopsiamos al nefrótico. Lo que sí parecería ser bastante claro que uno debería biopsiar pacientes con proteinuria mayor de 1 gramo por día si no tiene clara la causa. Eso es un motivo de discusión, pero es razonable plantearlo. Que el paciente tenga un síndrome nefrítico con marcadores serológicos que sugieran una enfermedad autoinmune, una enfermedad progresiva, también estaría autorizado a biopsiarlo.
que el paciente tenga insuficiencia renal y se desconozca el motivo de la insuficiencia renal, puede ser necesario biopsiarlo para poder filiarlo. O si el paciente tiene una enfermedad sistémica y tiene cualquier tipo de marcador renal, para saber si tiene, además del compromiso sistémico, nefropatía, también es razonable biopsiarlo. Por lo tanto, la biopsia tiene indicaciones muy específicas y grupo de indicaciones más diluidas que dependerán del criterio que tenga el clínico para hacerlo. Pero sepamos que la biopsia es la herramienta diagnóstica más fuerte porque es lo único que nos va a dar un diagnóstico de certeza y nos va a permitir tener un pronóstico. ¿Avanza? 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 Bien. A ver, avanza. Creo que terminamos el caso este. Vamos a este caso y con esto terminamos. ¿Qué hora es? Bueno. Paciente de 65 años, antecedentes de carcinoma de próstata, tratado quirúrgicamente hace 2 años, e insuficiencia renal crónica, con filtrado glomerular estimado de 20 mililitros minuto. ¿Está? Dale. Bien. Este tampoco es diabético. ¿Qué preguntas nosotros podríamos responder cuando esto aparece? A ver, sacarla, volver a la anterior, así no lo leen. ¿Qué preguntas nos hacemos? Para, les paso. Así no me... O sea, es algo crónico, por lo que se ve, digamos. Tenía mucho para decir. ¿Tiene alguna clínica que me oriente a síndrome? No. ¿Tiene alguna clínica que me oriente o que esté asociada, por ejemplo, a un síndrome urémico? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. No, que quizás por el antecedente de carcinoma de próstata, ahí pensamos más en una posrenal, pero no tampoco descartamos, por ejemplo, una prerrenal superpuesta o algún fenómeno de insuficiencia renal aguda que esté disminuyendo el filtrado glomerular. Claro, por una metástasis a la arteria renal que obstruya justamente el flujo hacia el riñón. Si el carcinoma invadió la arteria renal. A mí me llama la atención el filtrado glomerular de 20 porque es bastante bajo, digamos. Ya 20 es un filtrado casi que llegando para diálisis renal. ¿Por qué consulta al paciente? O sea, ¿cuál es el problema? Lo derivó el urólogo, dijo. O sea, creo que en este paciente habría que hacer una evaluación exhaustiva de examen físico buscando complicaciones porque con un filtrado tan bajo lo más probable es que se presenten. Perfecto. Ahí uno de ustedes comentó, buscaría la arteria renal. ¿Puede ampliar un poco? ¿Cómo caímos en la arteria renal acá? No, porque una compañía dijo que por ahí, como el carcinoma podía ser metastásico, podía tener complicaciones perrenales. O sea, no sabemos. Acá yo pienso que es posrenal, pero podría ser que haya una estenosis de la arteria renal secundaria al carcinoma que tiene este paciente, ya sea por una metástasis o por una expansión del cáncer, y no descartaría que pueda ser una insuficiencia perrenal también. Bueno, la verdad que la próstata está muy lejos de las arterias renales. Sí. No suele ser el cáncer de próstata un tumor que genere estenosis por compresión de arterias renales. De hecho, la compresión de arterias renales por masa, digamos, para darle un poco de crédito a tu comentario, es bastante excepcional. Aún el paciente con adenopatías retroperitoneales es raro que tengan generen tanta presión en un tejido como la arteria, que es un tejido que es capaz de adaptarse, ¿no? Está descrito estenosis de arteria por compresión extrínseca por masa, pero es bastante ocasional o excepcional y no lo pondría en este caso
como que yo debiera pensar en una enfermedad renovascular compresiva por un cáncer avanzado, ¿eh? Perfecto. Yo. Perdón, se va. No, dale, mire. ¿No habría que hacerle un clearance medido a este paciente? Me imagino que si tuvo un carcinoma puede que tenga una masa muscular muy disminuida. ¿No? Perfecto. Sí, acá no tenemos ningún dato de antropométrico, pero pudiera que se requiera tener un clearance medido, además del estimado, ¿está bien? ¿Qué más se les ocurre? Yo pensaría, o sea, evaluaría si la insuficiencia renal, cómo fue que progresó, porque puede haber una lesión renal aguda superpuesta a la enfermedad renal crónica, o sea, iría un poco para atrás y vería cómo fue el filtrado glomerular en el último año, los últimos meses, como para evaluar un poco dónde estamos parados. Perfecto, muy bien. Y los fármacos, ¿no? Que consume. Quizás quedó con algún quimioterápico que le puede estar afectando también. Bien. Perdón, yo agrego que podríamos ver si consumió algún fármaco en la quimioterapia que nos justifique una insuficiencia renal aguda. No dice que haya hecho quimioterapia, pero por las dudas. Y Álvaro sumó un sedimento urinario. ¿Para qué? Está bien, no cuesta nada, digamos. Está bien, ok. Hay que tenerlo. Ok, muy bien. Iones urinarios, dijeron, digo lo que no se escuchó. Sedimento urinario, porque hay colegas que les preocupa que tenga un síndrome nefrítico o nefrótico, que no está de más, para eso cursamos nefro. Otros hablan de ionograma, en realidad sodio en orina, no electrolito, sodio, ok, para ver si puede tener. Urea no te haría falta si no recibe diuréticos. ¿Urea en dónde? Perdóname, ¿en sangre o orina? Si no recibe diuréticos, no te suma mucho a los índices urinarios como el sodio, ¿no? Creo que dijeron todo, ¿eh? Una ecografía renal, bien. Yo quería preguntar. Están diciendo todo, ¿no? Está caótico, pero está diciendo todo. La insuficiencia renal crónica, ¿se la diagnosticó en la primera consulta? ¿Ya venía consultando al paciente? ¿Cómo? O sea, porque él tuvo el antecedente del carcinoma, fue al urólogo y el urólogo lo derivó. Y ahí, en la primera consulta, uno le midió, le estimó el filtrado glomerular y dijo que es la insuficiencia renal crónica. ¿O cómo? Así fue la historia. Ah, ok. De cualquier manera, a ver, obviamente, estamos poniendo un ejemplo, no es un caso real. Estamos diciendo, o estoy mostrando lo que puede ocurrir, no sé si siempre puede ocurrir de que haya poco dato acá, no porque el paciente viene de una instancia de un tratamiento oncológico, o sea, tuvo contacto con el sistema de salud, pero puede darse la instancia de que la consulta nefrológica sea una derivación de un paciente que hasta ese momento no tuvo mucha asistencia ni mucho seguimiento, con lo cual uno tiene que empezar a tratar de responder cada una de las preguntas que ustedes hicieron. Y yo lo hubiera hecho más fácil, yo hubiera respondido estas 4. Obviamente, lo que ustedes plantearon es válido. Saber si es agudo o crónico, ese es nuestro desafío. Porque acá decimos, tiene una causa urológica, con lo cual puede ser que sea crónico, pero tampoco sabemos si tiene elementos para pensar que tenga un evento agudo. Con lo cual, ante un paciente con enfermedad renal crónica, con deterioro de la función renal, uno debería pensar dónde está parado para saber si todo es nuevo, si todo es viejo o si es una mezcla. Puede ser un crónico que ante un evento agudo se comporte como un crónico reagudizado. Lo otro que ustedes decían, con ese nivel de filtrado, creo que alguno de ustedes lo comentaba, qué expresión clínica deberíamos tener. Y ahí tenemos que pensar si este es un crónico, ¿no? Independientemente de que esté o no reagudizado, cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome urémico y cuáles son los datos de laboratorio que acompañan al síndrome urémico, siempre teniendo en cuenta que, de acuerdo al nivel de enfermedad renal, aparecen o no las complicaciones médicas y metabólicas. Con 20 de filtrado, que estaríamos relativamente cercano a la posibilidad de que en el momento tengamos que pensar en diálisis, claramente vamos a tener un síndrome urémico bastante florido. Si es crónico, ¿cuál es el estadio? ¿Cuál es el estadio?
El estadio es estadio 4, perfecto. Y si es agudo, ¿cómo lo resolvemos? Ok, depende de la causa. ¿Cómo buscamos la causa? Perfecto. Índices urinarios. El sedimento de orina, que hoy queríamos saber si era nefrótico o nefrítico, puede ser de utilidad, obviamente. ¿Qué otro dato? El estado hemodinámico, perfecto. La ecografía. Obviamente, todo eso forma parte. La presión arterial, el estado de hidratación, la presencia, la evaluación de volemia. Pensemos que si hablamos de insuficiencia renal aguda, lo que les mostraba hoy, tengan en cuenta cuál es la distribución por etiología y la NTA isquémica es la más prevalente, ¿no? Obviamente acá tenemos el antecedente de enfermedad urológica, así que la ecografía creo que es un dato central, creo que lo habías comentado vos. Bien, avanza. Es un estadio 4. ¿Cuáles son las complicaciones médicas? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento sustitutivo? Que tal vez tengamos que empezar no a indicarlo, sino a hablar con el paciente. Recuerden que ante un paciente con enfermedad, supongamos que este paciente tiene 20 de filtrado de manera genuina y que es un paciente crónico y no tuvo evento agudo, y uno debiera empezar a considerar la posibilidad de diálisis. El ingreso a diálisis tiene que ser idealmente programado, porque diálisis requiere, cualquiera sea la modalidad, preparación psicológica y preparación clínica. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome urémico que ustedes esperan encontrar en este caso? Neurológicos pueden tener flapping, desorientación, pericárdicos, derrames, edema agudo de pulmón. Metabólicas, la acidosis metabólica. La gastritis urémica. Hiporexia. Neuropatía periférica también. La escarcha urémica. Fracturas patológicas, síndromes como de remodelación ósea por aumento de la PTH. Claro, eso. No sé si lo nombraron alguno, pero anemia. Alteraciones de la coagulación. No sé si... Calcificaciones vasculares, perfecto. Bueno, está, no importa, es cuestión de memorizarlo. Yo pondría por ahí fractura o calcificaciones dentro de un espectro más amplio. Sería evaluación del metabolismo óseo-mineral, que entraría, además de la posibilidad de calcificaciones vasculares, cómo uno lo estudia al paciente, que sería qué le pido de laboratorio y qué le pido desde el punto de vista de imágenes. ¿Está? Bien. Después... Perdón, una consulta. ¿Qué tan probable sería que este paciente con insuficiencia renal crónica por las alteraciones de la coagulación y las calcificaciones tuviese por ese motivo una estenosis de la arteria renal o una causa de insuficiencia renal aguda prerrenal que entonces desestabilizara la crónica que tenía de base? A ver, la alteración de la coagulación del paciente urémico es secundaria a disfunción plaquetaria y raramente es una alteración vinculada a hipercoagulabilidad, excepto que esté nefrótico. Entonces el paciente, lo que va a tener el paciente urémico es riesgo de sangrado, ¿está? Básicamente cutáneo y mucoso, pero no tiene riesgo de trombosis, excepto que sea un paciente nefrótico, que no es lo que estamos discutiendo ahora. Ahí por el lado de las calcificaciones, ¿no? No. Las calcificaciones tampoco van a... Acuérdense cuando hablamos de calcificaciones vinculadas a la uremia,
la calcificación era de la capa media, con lo cual lo que había era rigidez vascular sin oclusión de la luz. Obviamente que el paciente puede tener además causas vinculadas a depósito de calcio en placa de ateroma, ¿no? Pero a ver si entendí bien. Ustedes están Claro, yo me discutiendo... mezclé la calcificación con que tal vez ese calcio se deposite en la placa y pudiese generar la obstrucción. Bueno, la placa puede secundariamente calcificarse, pero si pensamos en lo que le ocurre al paciente urémico puro sin otra condición, la calcificación no es de la placa. Digo, a ver si se entiende, te lo explico de otra manera, porque tal vez yo no fui claro tampoco. El paciente renal crónico pediátrico, ¿no? O con insuficiencia renal crónica, o más aún, el pediátrico en diálisis. ¿Se calcifica, sí o no? Bien. El paciente pediátrico en diálisis se calcifica lo mismo que lo hace el paciente adulto. ¿Cuál es la diferencia? Que el paciente pediátrico no va a tener, a diferencia del adulto, los factores de riesgo vascular clásicos presentes. Entonces la calcificación del pediátrico, que de hecho tiene el mismo pronóstico que la del adulto, es más representativa de una sola patología y no es tan compleja como el adulto que tiene más de una condición de riesgo. ¿Está? ¿Se entendió lo que quise decir? ¿De qué se muere el paciente pediátrico en diálisis? De enfermedad vascular, suponiendo que no se trasplante. Estamos contando una historia muy drástica, no se queden con eso, pero también tiene enfermedad vascular y el pediátrico no fuma, no tiene dislipemia, no tiene obesidad, no es sedentario. ¿Entienden menciono el pediátrico porque si no, todo es aplicable a todo. Se puede calcificar el crónico, la placa, puede tener un accidente, se puede infartar, no es que no se vaya a infartar. Pero tratemos de separar el mecanismo de lesión. Entonces, la calcificación como mecanismo de obstrucción en presencia de trombofilia en enfermedad renal crónica no es una entidad que uno vea, porque no es el mecanismo que se genera. Como sea, un poco la idea de este último caso era recordar que no todo paciente crónico no puede tener una causa aguda y que siempre tenemos que pensarlo, si no tenemos los datos de laboratorio, cómo hacer para discriminarlo. Que el paciente cuando ya tiene menos de 60 de filtrado, ustedes tienen que saber qué es lo que hay que buscar, qué es lo que hay que tratar, y pensemos que el tratamiento tiene que estar dirigido a evitar no solo que ingrese a diálisis dentro de 10, 15 o 20 años, sino también de que cuando ingrese su aparato cardiovascular sea el menos enfermo posible. Y tenemos que saber en qué estadio está, y tenemos que saber, de acuerdo al estadio que está, y si tiene factores de progresión, si tenemos que incluir en la entrevista con el paciente la posibilidad de que ingrese a diálisis. Y si uno le dice al paciente que seguramente tenga que ingresar a diálisis, tiene que ofrecerle las opciones de tratamiento sustitutivo, que son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. ¿Está? Si el paciente es candidato para trasplante, tenemos que saber y ofrecerle, en el caso de que tenga donante vivo, cuáles son los beneficios del trasplante. Si ustedes tuviesen que elegir algún tipo de modalidad sustitutiva de la función renal, que son hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, y hoy por hoy se agrega una cuarta, que es el tratamiento conservador en pacientes que por expectativa de vida o comorbilidad no se justifica ingresarlo a un tratamiento que probablemente empeore su condición clínica y empeore su calidad de vida. Esto entraría dentro de lo que sería tratamientos paliativos del paciente con insuficiencia renal crónica avanzada, tratando de minimizar los síntomas, y es lo que uno podría hacer con un paciente, pongo un ejemplo muy obvio, 80 años, cáncer de próstata, metástasis pulmonares, metástasis óseas. Uno no va a pensar que incluirlo a diálisis sea la mejor alternativa si su patología está hablando de un pronóstico ominoso a corto plazo. ¿Está? De las otras, ¿cuál les parece mejor y por qué? ¿Por qué? Ah, muy bien.
Ok, ¿y qué tipo de trasplante conocen? Vivo, cadavérico. Opciones del vivo se puede hacer hasta 4º grado de consanguinidad o amigos cercanos, digamos, verificado. Vivo relacionado y no relacionado, dijo el doc. Bueno, con esto terminamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc.